cuenta de que se estaba acabando el tiempo. Entonces, me preguntaban de qué, o me comentaban de que en orgánica habían usado unos anillos pequeños. Bueno, justamente es muy probable que hayan sido unos anillos Rachi de tamaño pequeño. Esto, obviamente que lo van a conseguir de distintos tamaños. No es que viene solo de este tamaño, ¿no? De cualquiera de ellos. Justamente una de las grandes ventajas que van a tener en una torre de relleno es la de poder manejar el diámetro, ¿no? Imagínense si ustedes tienen un diámetro muy pequeño de columna, sería realmente un trabajo artesanal el que tendrían que hacer para diseñar un plato, ¿no? Imagínense hacer platos muy pequeños, con pequeños bajantes y pequeñas perforaciones, sería realmente muy engorroso. Entonces, una de las cuestiones de trabajar con rellenos es justamente ese, de que si las columnas son muy pequeñas, por lo general tome como punto de corte los 60 centímetros. Si son menores de 60 centímetros, ya es conveniente pasar a trabajar con rellenos. Y los rellenos van a encontrar que tienen de distintos tamaños. Las formas suelen ser estas que vemos ahí en pantalla. Eso es más de todo porque ya está estudiado el comportamiento de ese tipo de relleno. Lo podemos ver, es más, aquí en el próximo slide, en donde ahí vemos el factor de relleno y el área superficial ya determinada de cada uno de estos tipos de relleno, que son dos datos que luego van a necesitar para diseñar la columna de relleno. Y por otro lado también distintos tipos de materiales, ¿no? Recién vimos cerámica y acero, pero también pueden encontrar plásticos, por ejemplo, en el caso en donde no tengan elevadas temperaturas y necesitan una resistencia química determinada, ¿no? Es por ello de que obviamente los fabricantes son los que le van a especificar el tipo de material de acuerdo a la necesidad que tengan ustedes en el proceso, y también les van a brindar estos datos que son los que van a necesitar ustedes para realizar los cálculos, ¿no? Por un lado, saber qué área de contacto nos va a entregar y obviamente la densidad como para poder estimar también el peso de la columna. Después recuerden que una columna de relleno va a adquirir un peso importante y por lo tanto hay que trabajar en todos los que son los sistemas de sostén, ¿no? Las fundaciones y demás. Hay otro tipo de relleno que son rellenos estructurados, los cuales obviamente son mucho más costosos, pero son más eficientes, al igual que lo que vimos con esos bajantes con diseños especiales. Esto que vemos acá, que dice menor HETP, bueno, justamente esto significa altura efectiva del plato teórico, que la altura del plato teórico vendría a ser lo que vamos a calcular teóricamente en el diseño de la columna, ¿no? En el diseño inicial. Por lo tanto, si tiene menor altura equivalente del plato teórico, eso implica de que la columna va a ser más pequeña y se hace todo más económico. Mientras que si usamos rellenos aleatorios como estos que vimos acá, seguramente la columna va a tener mayor tamaño, ya que cada altura del plato teórico va a ser mayor a la que vemos en este caso, ¿no? Recuerden, la altura teórica del plato, o la altura del plato teórico, como lo quieran llamar, es una altura ideal que es calculada para la transferencia de masa y vapor, masa y energía que necesitamos entre el líquido y el vapor para que se produzca la separación, ¿tá? Pero después eso, llevado a la realidad, obviamente que no es no es directamente proporcional, sino que cada diseño o cada relleno va a tener una cierta equivalencia, ¿no? Y eso es lo que se traduce físicamente en la realidad. Entonces, volviendo un poquito a las diferencias entre las torres de plata y las torres de relleno, recién les decía entonces que para tamaños pequeños son convenientes las torres de rellenos. Lo otro que tiene interesante las torres de relleno es que
dentro de la torre hay una menor cantidad de líquido trabajando, o dentro de la operación unitaria. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con sustancias que no es conveniente tener una elevada cantidad dentro del proceso, acumulada dentro del proceso, obviamente que las torres de relleno se hacen más atractivas frente a la torre de platos, que necesita una gran cantidad de líquido para estar inundando todos los platos de las distintas etapas. Lo que sí, en la parte económica, bueno, en la parte económica ahí suelen ser semejantes, depende un poco del diseño de los platos que se decida frente al relleno, pero es muy probable que la torre de platos sea un poco más económica frente a la torre de relleno. Pero también hay que tener en cuenta de que la torre de platos genera más pérdida de carga. Al obligar que el vapor atraviese el líquido, hay una mayor pérdida de carga y eso obviamente se va a traducir en un mayor requerimiento, tal vez, de energía, ¿no? Ok. Así como vimos, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos separar y obtener una pureza muy elevada de sustancias que tienen puntos de ebullición muy cercanos? Bueno, ahí puede suceder de que cuando calculemos, estimemos la cantidad de etapas de separación que necesitemos, nos dé una columna de elevadísima altura, ¿no? Que tal vez en la práctica sea difícil de llevar a cabo. Recuerden que estos son recipientes esbeltos, y los recipientes esbeltos, recuerden que tienen las limitaciones de, por ejemplo, el viento la velocidad máxima del viento en la zona donde vayamos a colocar, ya que corre el riesgo de que, bueno, el recipiente no lo resista. Y obviamente que eso también condiciona todo lo que es la fundación y la base de la columna de estiración, que puede encarecerse, ¿no? Y en ese caso, si tenemos una columna de elevadísima longitud, lo que podemos hacer es, en lugar de instalar una columna muy alta, directamente instalar dos columnas más bajas, en donde la salida por la parte de la cabeza de la columna sea la alimentación por la parte baja de la columna siguiente. Es decir, un arreglo semejante o algo semejante a lo que tenemos, lo que podemos ver en esta imagen. Por más que en esta imagen lo que se está buscando es otra cosa, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es directamente dos columnas que lo que están haciendo, la primera columna es, a ver, dame un segundo, que creo que pusieron, toma, Alicia, ahí está. Quería poner el chat, ahí está. Profe, cuando habla de eficiencia del plato, ¿se refiere solo a la separación? Sí, tal cual, o sea, la eficiencia de separación del plato, ¿tá? O sea, la sumatoria de eficiencias de separación en los platos van a dar la eficiencia global de la columna, ¿tá? Volviendo entonces a este tema. En este caso lo que estamos viendo es que queremos separar una mezcla de tres compuestos ABC, en donde obviamente el compuesto A es el más volátil de todos, el B es el intermedio y el C el más pesado. Es muy probable que tengamos que finalmente incurrir en un arreglo en donde una primera columna separe un compuesto, una segunda columna separe otro compuesto, ¿no? Y al separar el compuesto de la segunda columna, obtengamos el más pesado también concentrado. Esto lo podemos lograr en dos columnas, y algo bastante novedoso y muy difícil de calcular es directamente tener una columna de destilación con una pared de separación interna. Si no recuerdo mal, hay una imagen a continuación. Sí, acá vemos. En donde un lado de la columna funciona como una columna independiente de la que tiene solidaria del otro lado de la pared, ¿tá? Obviamente que estos cálculos son bastante complejos. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, lo que ganamos con esto es directamente que con un solo recipiente logramos el resultado semejante al de dos columnas, con lo cual se abaratan los costos de construcción, de ocupación de terreno y demás, ¿no? Esto es bastante complejo. Bien. Hay otro... En este caso, por ejemplo, recuerden, las columnas pueden trabajar a presiones, pueden trabajar a presiones elevadas. ¿Se acuerdan que vimos que
compañía Mega en Bahía Blanca, que ellos llevaban a cabo la separación de metano, etano, propano y butano, ¿no? Que básicamente lo que hacían era separar el metano para mandarlo a Capital Federal y el etano, propano y butano separarlo y conformar lo que es el LPG, en lo que es la mezcla propano-butano, y el etano mandarlo directamente a todo el polo petroquímico que se desarrollaba en base a etano para producir etileno, polietileno y demás. Bueno, en este caso podría ser algo semejante. Lo que vamos a tener serían justamente columnas de destilación en el cual el gas que viene del pozo, primero lo comprimen para licuarlo, y una vez licuado tenemos una mezcla de compuestos en estado líquido. Entonces ahí podemos utilizar tranquilamente una torre de destilación, en donde lo más probable es que en la primera torre separemos el compuesto más liviano, que es el metano, y ese se envíe como gas domiciliario a Capital Federal. Luego la mezcla de etano, propano y butano se alimenta de una segunda torre de destilación, en donde ahí retiramos el etano, y el propano-butano lo podríamos tal vez dejar junto para hacer un gas envasado, o bueno, si queremos tendríamos que instalar una tercera torre para separar el propano y el butano, ¿no? ¿Está claro eso? Y el caso contrario de trabajar a presión es trabajar al vacío. Y algunas veces el hecho de trabajar a presiones inferiores a la atmosférica lo que busca es producir una vaporización súbita de la mezcla líquida, de manera tal de que si hay un compuesto que tiene un punto de ebullición muy diferente al resto, obviamente un compuesto más liviano, este se puede separar inmediatamente en esa separación, en esa evaporación súbita. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en este caso el arreglo que tenemos es una alimentación que es precalentada en un horno, y luego de precalentarse en el horno ingresa a la columna. Les repito, en este caso no necesariamente puede llegar a estar la columna al vacío. Por ejemplo, si recuerdan el ejemplo de la destinación de petróleo a presión atmosférica, veíamos que la alimentación era precalentada. Bueno, en realidad lo que buscamos con el precalentado aquí es elevar la temperatura y la presión, y luego mediante una válvula de regulación de presión, mantener una determinada presión alimentando a la columna. En este punto, obviamente, va a haber una diferencia importante de presiones entre la presión interna del recipiente y la presión en la cañería, que hace de que la solución líquida se evapore súbitamente o se genere un flash de vapor. ¿Tá? De ahí viene el nombre de la columna. Y en el caso de necesitar hacer vacío, obviamente que necesitamos un sistema de vacío asociado a la columna, que ustedes eso ya lo vieron. Podemos usar sistemas de vacío del tipo eyector, que es algo bastante común, en el cual vamos a usar un vapor de presión media a elevada para movilizar los vapores dentro de la columna. ¿Para qué se suele utilizar la destilación al vacío? Hay algunos casos donde los compuestos que se quieren separar tienen elevados puntos de ebullición, y si uno lo llevase hacia esos puntos de ebullición puede sufrir descomposición ese producto. Por lo tanto, lo que podemos hacer es utilizar justamente el vacío dentro del recipiente de la columna para que la vaporización se produzca a menor temperatura. ¿Por qué se va a producir a menor temperatura? Y justamente porque está a menor presión que la presión atmosférica. Recuerden que el punto de ebullición de una sustancia va de la mano de la presión, ¿no? Uno de tabla suele tener los valores a presión atmosférica, y por lo tanto, si reduce la presión, va a reducir seguramente la temperatura de ebullición. Bien. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Hasta aquí? Ahora vamos a ver un ejemplo de
A ver, déjeme chequear si no hay alguna pregunta en el chat. Parece que no. Vamos a ver un ejemplo. No me percate de... Un segundo. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Sí, tal cual, no lo había hecho. Bien. Vamos a ver un tipo de industria que utiliza torre de destilación como parte fundamental del proceso, junto con el reactor, que en este caso es un bioreactor, ¿no? Por favor, avísenme si no se escucha. Bioetanol Río Cuarto, más conocida como Bio4, es una empresa modelo que aprovecha del cultivo de maíz y genera bioetanol. Para que nos demos una idea, de una tonelada de maíz se pueden producir 430 litros de alcohol, una verdadera fábrica verde sustentable. A continuación, Germán Di Vela, uno de los socios fundadores, explica cómo es todo este proceso para obtener el alcohol y analiza el futuro de la matriz energética en Argentina. Movilizados por la posibilidad de agregarle valor al maíz en origen, un grupo de productores de la zona de Río Cuarto construyó en 18 meses una planta modelo para transformar maíz en bioetanol. Uno de los socios, Germán Di Vela, explica los alcances de un proyecto que en 2016 cumplirá 4 años en funcionamiento. Arrancamos casi a fondo, casi 600 toneladas de maíz por día se transforman. Esas 600 toneladas más o menos por los rindes de la zona, que son menores a los de provincia de Buenos Aires, son unas 20.000 hectáreas de maíz, que no necesariamente es de los socios. Hoy la planta sigue transformando 600 toneladas de maíz por día. Para que vos te des una idea, desde que empieza la molienda hasta que sale el litro de alcohol son 60 horas. Se consumen aproximadamente 2,6 kilos de maíz para un litro de alcohol y tenemos una capacidad de acopio de 10.000 toneladas de silos de chapa y después embolsado o en los propios socios que están embolsados en sus campos. La producción anual en litros son aproximadamente unos 80 millones de metros cúbicos al año y de burlanda sacamos por día unos 14 camiones de burlanda húmeda por día. De húmeda son de 17.000 kilos, 18.000 kilos, no se llega a producción total por el volumen. Germán, ¿y cómo deben ser las condiciones del maíz recibido para seguir el proceso de obtención del etanol? La recepción es hasta 16 de humedad, no más de eso, porque si no se nos atora la planta, entonces, y condición cámara, casi te diría. La calidad del maíz tiene que ser buena. Los maíces del año anterior generalmente no nos sirve por carga fúngica y lo que hace es afectar a las enzimas y las bacterias y la fermentación. Entonces, tiene que ser del mismo año en lo posible. Llegan los camiones, se pesan, se descargan automáticamente, se manda molienda seca. Son a martillo la molienda, son de 600 toneladas por día. De ahí se transforma en una polenta, la misma polenta que va a abrirse el paquete es la que está acá. Eso se le agrega enzimas, se le agrega urea para darle energía a las enzimas, se agrega bacterias y se fermenta durante 60 horas. Eso va a un batch cerrado, hay 7 batch, uno por día, cosa que si vos tenés problema en un batch, lo desestimás y seguís con los otros. Luego va a una destilación, esas las columnas más grandes que se ven de acero inoxidable, donde cae la burlanda y sube el alcohol en forma de vapor. Sale el vapor, al tomar contacto con el aire más fresco se pasa líquido y de ahí va a los tanques donde hasta ahí vos tenés 95% de alcohol y 5% de agua. Ese es el alcohol de las heridas, de ahí lo podría llevar a cualquier lado. Para transformarlo en nafta, si no llevar agua a los motores que producirían oxidación, tenés que llevarlo a 99,5. El alcohol lo que se hace, se pasa por un tambor que tiene todas perlitas, ¿no? Lleno de perlitas. Pasa el alcohol y por adhesión queda el agua en las perlitas. Sale el alcohol y ya sale con 99,5. Eso se va lavando casi automáticamente. Se lleva a tanques, la carga se hace con una estación de servicio donde están los grandes camiones de las empresas, es exactamente igual, y todas las empresas retiran en la planta, porque las que están especializadas en el transporte de esta sustancia son las petroleras. Un kilo de maíz, para ponerlo de esa forma, se transforma casi un 45% en alcohol, un 40% se transforma en burlanda, que es la que después se utiliza para alimentación de ganado, y una parte se transforma en una vinaza liviana que es recuperada por el sistema. ¿Cómo se puede duplicar el valor del maíz en origen con estas industrias energéticas? En realidad tiene varios beneficios la industria. Nosotros cuando empezamos con los proyectos medimos 3 cosas. Además de lo económico, que nadie hace nada si no va a tener un rédito económico,
el derrame social y el pago de impuestos. Vos me decías, qué loco, usted pago de impuestos. Lo que en general tratamos de hacerle ver a los gobiernos es que cuando vos transformás una hectárea de maíz que trasladarías a Rosario exclusivamente, la transformás en la zona, generás trabajo en la zona, triplica o cuatriplica la cantidad de impuestos que paga. Nosotros lo que intentamos hacer en las plantas es, si bien estas plantas podrían estar absolutamente automatizadas, Bio4 podría ser una planta hoy manejada por 5 personas. Hace 3 años viajamos a Estados Unidos, que era ver hacia dónde iba la industria. Estábamos bien, estábamos empezando, fuimos a ver una planta 2 veces y media la nuestra, casi eran 1.800 toneladas por día que transformaban de maíz, había 4 operarios dando vuelta por la planta y uno solo, tipo Simpson, Homero, con todas las pantallas, donde ante cualquier problema estaba automatizado, se me disparó acá una lucecita roja, él hacía doble clic, se desplegaba, tenía un máximo y un mínimo, lo acomodaba con el mouse, si seguía, seguía, si se le destrababa de nuevo, si se disparaba, llamaba al uno de los 5, iba a verlo. Y en total eran 25 personas, nosotros somos 120. Y vos me decís, ¿querés bajar gente? No, ninguno de los socios. ¿Y por qué? Primero, porque la cuenta da, obviamente porque la cuenta da, y segundo, porque no hay nada más satisfactorio que ver la gente en Río Cuarto, que es chiquito, es una ciudad chica, con que diga Bio4 y que vos veas tomando los colectivos, andando en su propio auto, ahí te das cuenta del impacto que estás produciendo, más que a tu bolsillo. La planta ha revolucionado la producción. Bien, gente. ¿Llegaron a apreciar el proceso? Vamos, se los voy comentando por las dudas. A ver, voy a intentar dejar el chat abierto para poder verlo. Por favor, si hay alguien que tiene alguna pregunta, habilita el micrófono y hágala, porque no puedo ver el chat a medida que voy viendo el video. Ahora se explica cómo es todo este proceso. Transformar maíz en bioetanol. Uno de los socios, Germán. Maíz para 1 litro de alcohol y tenemos una capacidad de acopio, sacamos por día unos 14 para las enzimas y las bacterias y las fermentas, porque si no se nos atora la planta, entonces, y condición cámara, casi te diría, la calidad del maíz. Bueno, justamente ahí lo que estamos viendo es una tolva de descarga de camiones, que es un sistema que permite la descarga de los granos por gravedad. Eso para tener este tipo de sistema de descarga, obviamente que hay que contar con una tolva subterránea que reciba al sólido que se descarga de los camiones. Y la alternativa que tenemos para acelerar la descarga del camión es que directamente el camión y el acoplado se estacione sobre una rampa que se eleva, de ahí la forma que tiene el galpón, ¿no? Este galpón tiene este tipo de techo, porque al elevarse el camión con esa rampa hidráulica, necesitamos justamente que logre mayor altura en esta sección, en esa dirección, perdón. Acá abajo, que lo veíamos en el video, creo que aparece. Tiene que ser buena, los maíces. Justamente ahí vemos cómo el camión, cuando descarga, acá abajo hay una rejilla, que es la que permite el paso del grano hacia la toma inferior, y luego se lo puede levantar, ¿no? A medida que se va descargando el camión, se lo va elevando a través de esta plataforma que vemos ahí a la izquierda. Del año anterior generalmente no nos sirve. Luego tenemos que transportar ese grano hasta los hilos, con lo cual lo primero que hay que hacer es elevarlo a una gran altura. Para eso usamos un elevador de cangilones, como vimos anteriormente, y a partir de ahí podemos tener una cinta transportadora que lo lleve hasta los distintos hilos. Sirve por carga fúngica y lo que hace es afectar a las enzimas y las bacterias y la fermentación. Entonces tiene que ser del mismo año en lo posible. Esto que vemos aquí es un molino de martillos, eso lo vamos a ver en las próximas... no, ya lo vimos, en lo que era reducción de tamaño. El grano ingresa dentro del molino y el molino tiene martillos que lo va rompiendo constantemente. Los camiones se pesan, se descargan automáticamente, se mandan... Para obtener
esa harina. La molienda seca, son a martillo la molienda, son de 600 toneladas por día. Y luego, primero tiene una etapa de adecuación del almidón que contiene la semilla para pasar posteriormente a un reactor del tipo fermentador, donde obviamente hay que agregar los microorganismos encargados de la fermentación. De ahí se transforma en una polenta, la misma polenta que va a abrirse el paquete es la que está acá. Eso se le agrega enzimas, se le agrega urea para darle energía a las enzimas, se agrega bacterias y se fermenta durante 60 horas. Justamente estos recipientes de gran tamaño son fermentadores que son del tipo aeróbicos, es decir, que las bacterias van a generar, además del alcohol, van a generar dióxido de carbono. Y esto es un proceso, esta etapa es una etapa discontinua. Pero ¿cómo hicieron para transformar una etapa discontinua y meterla dentro de un proceso continuo? Bueno, justamente ese arreglo de 7 fermentadores que garantice que todos los días va a haber un fermentador en condiciones de entregar el alcohol, es lo que transforma a este proceso, esta etapa discontinua, en un proceso continuo, ¿no? Esto va un batch cerrado, hay 7 batch, uno por día, cosa que si vos tenés problema en un batch, lo desestimás y seguís con los otros. Luego va una destilación, las columnas más grandes que se ven de acero inoxidable, donde cae la burlanda y sube el alcohol en forma de vapor. Sale el vapor al... Una vez que sale del fermentador, la corriente va a tener la parte sólida del grano de maíz, que obviamente estuvo triturada en el molino y que también sufrió otro proceso de degradación mediante las enzimas que fueron rompiendo ciertos elementos, pero sale una corriente que tiene sólidos y líquidos. Y bueno, esa corriente de sólidos y líquidos se separa en una primera columna, cuyo único objetivo es separar al sólido, ese semisólido, o sea, un sólido húmedo, que se llama burlanda, que era esa pasta marrón que veíamos al comienzo del video, de la corriente líquida, que es la mezcla de alcoholes. O sea, va a tener etanol, que es el alcohol principal, pero también va a tener otro tipo de sustancias que hay que retirarlos para evitar que el alcohol tenga un mal aspecto, o sea, no cumpla con las condiciones especificadas para el producto, como pueden ser tener olor o sabor desagradable, que eso se le dan pequeñas trazas de compuestos indeseables, y obviamente que tiene agua, ¿no? Entonces, hay una primera columna para separar la mezcla líquida de la mezcla de la parte sólida, y luego el resto de las columnas lo que terminan haciendo es separar lo que es alcohol y distintos alcoholes y agua hasta obtener una corriente de etanol del 95% en la parte alta de la última columna. Tomar contacto con el aire más fresco, se pasa líquido y de ahí va a los tanques, donde hasta ahí vos tenés 95% de alcohol y 5% de agua. Ese es el alcohol de las heridas, de ahí lo podría llevar a cualquier lado. Para transformarlo en nafta, si no llevar agua a los motores que producirían oxidación, tenés que llevarlo a 99,5. El alcohol, lo que se hace, se pasa por un tambor que tiene todas perlitas, ¿no? Lleno de perlitas. Pasa a la estación de servicio donde están los gas. 1 kilo de maíz, para ponerlo de esa forma, se transforma casi un cuarto por el sistema. ¿Cómo se puede duplicar el valor del maíz en origen con estas industrias energéticas? En realidad tiene... Perdón, en una parte del video había visto que mostraban las torres de destilación reales. El alcohol de las heridas, de ahí lo podría llevar a cualquier lado. Bueno, fíjense en el esquema. Fíjense que en las torres de destilación nosotros al comienzo de la clase decíamos que en la parte alta teníamos el condensador. Bueno, si bien en el esquema se ve en la parte alta, en la realidad muy pocas veces el condensador está en la parte alta, porque eso implicaría tener una obra riesgosa en cuanto a la resistencia mecánica. Imagínense tener un equipo a elevada altura, sería muy peligroso. Es por eso de que fíjense que la corriente de los vapores livianos, cuando sale, se la lleva prácticamente a poca altura. Ahí se tiene el condensador
y seguramente hay otro conducto de menor diámetro que vuelve a llevar el líquido hacia la parte alta de la columna, que sería la fracción de reflujo que hablábamos anteriormente. Una vez que se produce la destilación y ya en la última columna se tiene la composición deseada, como vimos recién, teníamos 95% de etanol y 5% de agua. En este caso, ahora, si fuera alcohol medicinal, se podría vender directamente, pero al ser alcohol para utilizar en motores de combustión, no se puede tener agua, ya que el agua afecta a los motores, eso ya creo que lo saben. Y en ese caso, lo que se suele hacer es hacer una separación de esos dos líquidos, de dos componentes de la mezcla que están en estado líquido, pero uno de ellos está en prácticamente trazas frente al otro. Y en ese caso, en lugar de separarlo por destilación, se lo está separando mediante una absorción de agua en un material sólido. Esas columnas de absorción son las que vemos. Transformarlo en nafta, si no llevar agua, y ya sale con 99,5. Eso se va lavando casi automáticamente. Se lleva tanques, la carga se hace con una estación de servicio. Ahí está. En esta columna lo que tenemos es un relleno, que ese relleno lo que hace es absorber agua y dejar que el alcohol pase. Por eso vemos que dice 95% alcohol en la parte de alta y en la parte baja. Servicio donde están los grandes camiones de las empresas. % de alcohol. El agua quedó retenida dentro de esta columna, por lo tanto, estas columnas tienen que trabajar de a pares. ¿Para qué? Para que una vez que se satura una columna, empiece a trabajar la otra y esta columna ya ahora no pase alcohol, sino que se le haga pasar ya sea vapor, o se le eleve la temperatura de alguna manera con aire caliente, de manera tal de que el agua que estaba absorbida en el sólido se vaporice y se elimine del equipo. Y con eso regeneremos el relleno para que vuelva a absorber agua. Bien, creo que con eso ya es exactamente igual, y todas las empresas retiran en la planta. Bueno, y otra vez tenemos un parque de tanques para almacenar el alcohol, cumpliendo, fíjense, son techos, parecen tanques de techo flotante, y están contenidos con todo un sistema de red contra incendio, porque obviamente lo que está almacenado aquí es un producto inflamable, que lamentablemente no llegamos a ver el rombo de fuego que tienen pegado acá, que también vimos en clases anteriores. ¿Has quedado alguna duda con respecto a esto? Ahí voy a ver el chat. Esas columnas siempre trabajan de a pares. Las columnas que trabajan de a pares, Abigail, son las columnas que producen el secado del alcohol. Esa sí o sí tiene que haber más de una para que cuando se satura de agua la columna, entre en trabajo, en funcionamiento otra columna y esa se la regenere. ¿Cómo se mide la humedad del grano a la entrada? Eso es directamente, se toma una muestra, como toda planta que manipula granos, se toma una muestra del camión, se la lleva al laboratorio y se le mide la humedad del grano mediante una balanza termogravimétrica. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Déjenme ver una cosita. Tengo otro video. A ver. Bien. Ahí les vuelvo a compartir la pantalla. Lo que vamos a ver ahora es, recién hablábamos de los sólidos. ¿Qué se hace con los sólidos? Los sólidos tienen que ser, a ver, dame un segundo, ¿no? Ok, vamos a ver este video, ahí vamos a poder ver
¿qué sucede? Si no ha caminado la institucionalidad, esto lo ayuda mucho a entender un montón de cosas. El etanol casi no tiene techo, uno podría pensar en un 25% del corte de los autos sin hacerles nada. Estamos en un 12 recién. Estas plantas deben ser beneficiadas, se benefició ahora las cañas, están todas por debajo de su capacidad máxima, están al 80%. Esta está hoy produciendo el 80%, pero puede producir al 110%, o sea, puede acelerar un poquito más, todavía con lo que tiene. Entonces, estamos subutilizados y como nosotros varias plantas de etanol en Córdoba. Entonces, podríamos aumentar el corte de algo que sustituye importaciones, de algo que vale menos que la nafta, de algo que no usa los pozos petroleros. Estamos nosotros mucho con esta idea de todo lo que son hidrocarburos. Ahora lo que vamos a ver es qué se hace con el sólido, el cual se manda a una planta para producción de energía eléctrica a través de biogás. Eso fue materia que en algún momento estuvo, que se enterró, que se transformó abajo. Lo que nosotros decimos, lo que producimos está acá arriba. No tenemos que esperar toda esa transformación de miles de años. El maíz está ahora capturando la energía solar que yo voy a usar a lo largo de todo el año en bioeléctrica. Está trabajando por nosotros de la forma más eficiente que hay. Entonces, ¿podés transformar la matriz energética? Probablemente esto no sea la solución, pero es parte de la solución. Y es parte de forma rápida. Si estos proyectos, como los de la planta de biodiesel, como los tambos estabulados, como un montón de gente que ha invertido durante estos 12 años, bajo condiciones tales, unas líneas de crédito para startup que no tenemos, y todo esto debería explotar. Debería explotar. Con el objetivo de ofrecer a la comunidad una alternativa ambientalmente sustentable en la provisión de energía eléctrica, pero también pensando en revalorizar la producción de granos en origen, en 2015 un grupo de 47 productores pusieron en marcha Bioeléctrica, una empresa que transforma biomasa en biogás con el que luego se genera energía eléctrica. Bioeléctrica somos 47, de los cuales hay productores, hay gerentes de banco, hay administrativos, desde el cero hay profesores de la facultad, desde 0,03% a 10%. Hay un gremio de Luz y Fuerza de Córdoba que fue estratégico en la unión porque fue lo que nos enseñó a entender el mercado interconectado de electricidad de la Argentina, cómo eran los pasos para interconectarse, y surge a partir de lo mismo, cómo utilizamos el maíz. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue traer la tecnología de Alemania. Les pagamos y dijimos, muchachos, ¿nos ayudan? Sí. Y terminamos de armar una planta hoy acá, que es como un Mercedes-Benz, porque es lo último de tecnología que tiene Alemania. Funciona hace más de 8 meses la biología, que es lo más difícil de esta planta, no la producción de energía eléctrica, y consta de 3 partes. Silo de maíz, que cualquier productor de la Argentina lo sabe hacer. Los fermentadores, que son los que se ven acá atrás, donde se produce el gas, que es el metano. Y ese metano que va a un motor a gas, que es el mismo que usan los remiseros en Buenos Aires, y que en vez de producir el movimiento de los autos, lo que produce es energía eléctrica. Que hoy esa energía eléctrica se la está dando a Bio4, que Bio4 está cumpliendo el 8% de su energía, es la nueva ley, que el 8% de los grandes consumidores tiene que ser renovable, ya es renovable Bio4 con eso. Para que vos te des una idea, en Alemania ponen estas plantas cerca de un pueblo tipo Río Cuarto, te dan la corriente eléctrica, te dan el agua caliente y vos calefaccionás tu casa y te cobran el diferencial térmico o de agua y la luz. O sea, no hay olor, no hay ruido. ¿Qué es un digestor anaeróbico y cómo se combinan allí el maíz y los desechos biológicos para generar el proceso energético? En Alemania no surge por un problema energético, sino que surge por un problema de qué hacían con sus residuos. Al revés de nosotros, esto surge por un problema energético. Lo que hacemos es mezclar en este primer tanque que se ve acá atrás, el verde en alto, que es donde se produce el 90% de la producción de gas, 45 toneladas diarias de maíz, con esa pala que se ve ahí y ese mixer estático, es como un mixer estático, ese cajón blanco, se dosifica durante 6 veces aproximadamente por día, se llena ese mixer. Por otro lado va el estiércol, que es